Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias a Mayra por la introducción. Eh, Seguimos con una clase o charla de la coagulación normal y anormal. Eh, Hay que decir que dichosamente para mí la coagulación solo se puede simplificar, porque si tratamos de abarcar todo lo que hay que decir, no terminamos este fin de semana hablando de coagulación. Entonces, como les digo, les anticipo que va a ser una simplificación, que como ser humano es lo único que puedo hacer en relación a un tema tan grande, pero sí voy a tratar de darle énfasis a algunos puntos, ¿verdad? Sobre todo de relevancia clínica, porque lastimosamente en el momento, ¿verdad? En el que nosotros estudiamos esto, por lo general estamos en pregrado y no sabemos mucho de pacientes, y ahora que tenemos un poco más de experiencia en sangrado, pues ya no tenemos las mismas neuronas que teníamos en bioquímica, ¿verdad? Entonces tenemos que volverle a entrar una y otra vez, las veces que haga falta. Eh, yo soy médico internista y soy intensivista, soy profesor de varios posgrados, incluyendo el de anestesia, el de medicina interna y el de cuidado intensivo. Además, soy profesor de ultrasonido y vicepresidente de la Asociación de Medicina Intensiva de Costa Rica. Particularmente, mi conflicto de interés el día de hoy es que sí recibí una capacitación pagada por parte de la empresa Octafarma, que fue justamente donde nació la idea de hacer este curso y de que fuera gratuito. Entonces, digamos que a pesar de que pues, recibí una formación por parte de la empresa que hoy nos patrocina, insisto, tratamos de que sea lo más objetivo y basado en evidencia posible. En lo que es coagulación normal, ¿verdad? Tenemos que recordar que vamos a tener elementos químicos que son anticoagulantes e inhibidores de proteasas que tienen múltiples niveles de control que se comportan más o menos como una cascada, aunque sabemos que en la vida real, ¿verdad? Eso difícilmente va a ocurrir como lo vemos en una página de un libro. Y además tiene componentes celulares. La coagulación desde hace mucho tiempo dejó de verse como un proceso únicamente de enzimático y se sabe que hay participación celular activa. Si todo sale bien, la lesión endotelial se va a rodear de un coágulo plaquetario rico en fibrina, el sangrado se va a detener, se forma una barrera que evita la difusión de factores activados y se genera la base para la cicatrización. La idea es que si yo me corto un dedo no se me tape la cerebral media, ¿verdad? Entonces tengo que tener sistemas locales. Y entonces aquí es donde viene el primer problema, que nosotros no vivimos, o sea, no somos un tubo de ensayo, no somos un balde, somos un ser humano vivo con endotelio y ese endotelio tiene un montón de mecanismos diferentes que hacen que mantenga su funcionamiento adecuado, empezando por la estabilidad del glicocálix, que es la barrera de proteínas y glucosaminoglicanos que recubre la superficie endotelial. Vamos a tener además, no podemos obviar el componente físico de la coagulación. La sangre se mueve, la sangre se enfrenta a fuerzas como deformación, fuerzas de cizallamiento, desaceleración y aceleración que puede contribuir a la activación o interacción de algunos componentes particularmente. Entonces vamos a tener fuerzas de Starling que mantienen movimiento, flujo de citoquinas. Vamos a tener un balance de coagulación y fibrinolisis. Básicamente, en este momento, ustedes son una homeostasis entre coagulación y fibrinolisis. Va a ser una barrera para la movilización de leucocitos. Vamos a tener uniones celulares estrechas que deben mantenerse conservadas para no exponer la matriz subendotelial que está llena de gránulos de, por ejemplo, activador tisular de plasminógeno. Algunos tejidos, ¿verdad? Son muchísimo más ricos en TPA, como el cerebro o el tejido urinario. Por eso la lesión traumática cerebral tiende a dar tanta coagulopatía. Por eso las cirugías urológicas sangran tanto, ¿verdad? Porque hay tejidos muy ricos en TPA. También vamos a tener el factor de von Willebrand y, por supuesto, ¿verdad? Que todo un sistema mecanosensible para la regulación de la
esta superficie antitrombogénica y antiadhesiva con rápida capacidad de sensado para el estrés. Eso es el endotelio. Entonces, por ahí ya pueden empezar los problemas. Si mi endotelio no está sano, entonces ya voy a tener problemas de activación anormal de la sangre y consumo o disregulación. Entonces, cuando analizamos el componente enzimático de la coagulación, vamos a hablar de la ya conocida vía extrínseca o la famosa vía del factor tisular, ¿verdad? Que es la que típicamente recordamos que cuando hay una lesión tisular que expone factor tisular, entonces el factor tisular se va a unir al factor 7 activado y al calcio y me van a hacer un complejo que es el factor tisular 7 calcio, a veces llamado tenaza extrínseca, que esa es la vía de la coagulación del factor tisular de elementos externos. Si me voy a lo que llamamos la vía intrínseca o la vía del contacto, ahí lo que voy a tener es que algún elemento, alguna célula presentadora, alguna fosfolípido o algún componente me va a aumentar la cantidad de calicreína y de quininógeno de alto peso molecular que me va a activar al factor 12, subsecuentemente al factor 11. El factor 11 me va a activar al factor 9 y la trombina me va a activar al factor 8. Y entonces factor 8, 9 calcio es lo que se llama tenaza intrínseca. ¿Por qué se llaman tenaza? Porque se comen al factor 10. Entonces, ambas tenazas, la extrínseca y la intrínseca, al final de cuentas, lo que van a buscar es activar al factor 10. Y el factor 10, junto con el factor 5, me van a formar el complejo protrombinasa, que ya vamos a ver qué ciencia tiene que este fenómeno ocurra en la superficie de la plaqueta. Entonces, estamos hablando del componente enzimático únicamente. Vean que esta visión de la coagulación descarta el endotelio y ya por ende es una simplificación que deja cosas por fuera. La trombina, al final de cuentas, ¿verdad? Lo que me va a generar es que el fibrinógeno se transforme en monómeros de fibrina y además la trombina me va a activar al factor 13, que es el factor estabilizador de la fibrina, lo que va a convertir al polímero de fibrina en fibrina estable, que eso es lo que va a generar, y pues al final de cuentas, el coágulo rígido. La malla inicialmente es lo que me va a capturar a nivel local a estos factores. Entonces, para verlo así de alguna manera diferente, vamos a tener lo que se llama la iniciación, en el que básicamente va a haber exposición de algún elemento celular o de contacto que me va a activar una cantidad pequeña de trombina o el priming de la trombina. Este priming de trombina me va a llevar a la activación de la plaqueta mediante pues la conversión de los factores 5 y 8, 9 y por ende, ¿verdad? Entonces vamos a tener una plaqueta activada que va a expresar en su superficie complejo tenaza y complejo protrombinasa, aumentando de 100 a 1000 veces la cantidad de trombina que se va a producir súbitamente, lo que se llama el burst de trombina o la superproducción de trombina. Entonces, esa es justamente la amplificación. Y entonces la propagación, ¿verdad? Es el burst de trombina que se produce en la superficie. Aquí ya tenemos la plaqueta activada. Aquí tenemos el complejo tenaza, vean el 8 y 9, que comiéndose al 10, y tenemos al complejo protrombinasa, que son 10 y 5 activados, generando un montón de trombina. Entonces, como dirían, te lo resumo así nomás, ¿verdad? Entonces, la iniciación sería la activación de los complejos tenaza y por ende protrombinasa, lo que es el priming de la trombina. Entonces vayamos a identificando, ¿verdad?, los elementos que son importantes. Podemos decir que prácticamente todos los factores de la coagulación, al final de cuentas, el fin último lo que buscan es que haya trombina disponible. Entonces, si no recordamos cuál se pega con cuál, por lo menos recordar que los factores de la coagulación lo que buscan es que haya un montón de trombina disponible. Esa trombina junto con las plaquetas y cofactores van a producir una retroalimentación positiva, que es lo que me va a generar la superproducción de trombina, que eso al final me va a dar la propagación.
convirtiendo el fibrinógeno en fibrina y dándose la estabilización del coágulo por medio del factor 13. Entonces, la trombina tiene muchos roles, tiene roles hemostáticos, pero muchas proteínas de la coagulación no tienen efecto solamente sobre la coagulación, que ese es el otro gran problema de este tema, que si uno inevitablemente termina simplificando, porque cuando uno ve que la trombina activa elementos anticoagulantes como la proteína C activada y el inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, que la trombina tiene vías genéticas de codificación, entonces la trombina me da la activación plaquetaria y me da señales celulares. La trombina me ayuda a lo que es la polimerización de la fibrina y entonces, ¿verdad? Voy a tener muy presente el rol que tiene la trombina y la necesidad de tener factores de coagulación bien disponibles para que no se deje de producir trombina. La plaqueta, eh, ya sabemos, ¿verdad? Que la plaqueta tiene un montón de funciones. La plaqueta se puede transformar eh, puede inducir fibrosis, es la base para la formación de tejido nuevo. No es nada más, ¿verdad? Una célula que llega y se pega para tapar, ¿verdad? Tiene muchísimas otras funciones. Su forma activada es la que va a expresar los diferentes complejos de la coagulación en su superficie. Y entonces la plaqueta tiene funciones primarias hemostáticas y también tiene funciones inmunorreguladoras. De hecho, si ustedes van a leer al respecto de transfusiones de plaquetas en trauma, es un tema muy interesante porque da la impresión de que no deberíamos estarlo haciendo. Las plaquetas son de los elementos transfusionales que más reacciones dan, que más se asocian con morbilidad transfusional. Y entonces de repente, ¿verdad? No es tan sencillo como nada más ver plaquetas bajas y poner plaquetas y suponer que todo va a salir bien. Entonces, cuando tenemos una disrupción a nivel de la superficie endotelial, esto me va a generar una aceleración por la reducción del lumen del vaso, va a aumentar la velocidad adyacente a la lesión y eso pues va a aumentar las fuerzas de cizallamiento a las que se somete la sangre, lo que de alguna manera me va a empezar el desdoblamiento del factor de von Willebrand que está en la matriz subendotelial y que se va a empezar a presentar ahí. Entonces, vamos a tener, además, entrecruzamiento, ¿verdad? Ya dijimos del factor 13, que es el estabilizador de la fibrina. Vamos a tener retracción del coágulo y, por supuesto, que vamos a tener un poco de neutrófilos ahí metidos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, la otra supersimplificación de esta charla es que ya en la actualidad no se habla solo de trombosis, se habla de inmunotrombosis, porque es imposible separar la coagulación de la inflamación. Y además los escenarios de mucha inflamación eventualmente se asocian con coagulopatía, ya sea sangrado o inclusive protrombosis, y los escenarios de sangrado profuso eventualmente se transforman en estados proinflamatorios por el shock que van a ocasionar en el paciente. Eh, la estrella, ¿verdad? El factor 1 de la coagulación, el fibrinógeno, el cemento, los peores sangrados que ve uno es porque no hay fibrinógeno. Y entonces aquí vemos, ¿verdad? El fibrinógeno uniendo a dos plaquetas mediante la integrina o la famosa glicoproteína 2B3A. Entonces ahí está, ¿verdad? El fibrinógeno que forma el coágulo, permite la agregación plaquetaria, es además un biomarcador, es la base para la cicatrización y obviamente sus niveles se asocian con diferentes patologías, tanto hacia la alta como hacia la baja, o su disfunción anormal como las disfibrinogénemias. Entonces, sí, resumimos para ir aterrizando, porque la idea de la charla, ¿verdad? Es redux, no es salir embotados, ¿verdad? Sino más bien llevarnos algo de la coagulación. Entonces, si dividimos la coagulación en tres puntos, vamos a tener que lo primero es generar trombina, lo segundo es que el coágulo se haga firme y lo tercero es que el coágulo se haga estable. Entonces, aquí tenemos de forma muy reducida factor 7 activado con factor tisular y aquí está la vía de contacto, que al final de cuentas me van a activar al factor 10, 10 y 5 son protrombinasa, mucha trombina, que me va a activar al factor 13 y además me va a convertir al fibrinógeno en fibrina, y
Por supuesto que aquí, aparte, puedo cuantificar las plaquetas y puedo utilizar además estudios de agregometría plaquetaria en el caso de que las plaquetas estén sometidas a alguna fuerza farmacológica, la coagulación convencional y por supuesto que los estudios viscoelásticos de la sangre, que ya casi vamos a ver, son pues el ensayo ay, que me contempla todas los posibles escenarios de coagulación desde el punto de vista celular y desde el punto de vista enzimático. Entonces, esta imagen se la robé a un colombiano que se llama el doctor Zuluaga, que vino hace poco a darnos una charla. Me parece muy bien, y sabiendo, ¿verdad?, que es una extrema simplificación de la coagulación, pero bueno, hay que tener algo firme en la vida y dice la máxima que el banco más estable tiene como mínimo 3 patas, ¿verdad? Entonces, aquí ya me puedo subir yo para trabajar, mi banco tiene trombina, mi banco tiene plaquetas y mi banco tiene fibrinógeno. Y esto es importante tenerlo presente en todo momento cuando estoy enfrentándome a un paciente con sangrado. Porque primero, el fibrinógeno es de lo primero que se va al suelo y además el fibrinógeno me compromete la evaluación de otros estudios. Entonces, con un fibrinógeno bajo, la interpretación de las pruebas viscoelásticas de la sangre se vuelve un poco más laborioso. Las plaquetas cuantitativa y cualitativamente participan y por supuesto, ¿verdad? Que sin trombina, sin la parte enzimática sin obreros no hay pared, ¿verdad? Entonces, la trombina y toda la maquinaria enzimática es la que se va a encargar de eso. Tengo elementos anticoagulantes también, ¿verdad? Recuérdense que tenemos factores vitamina K dependientes que son anticoagulantes y además tenemos un sistema endógeno anticoagulante. Acuérdense que la heparina está originalmente en la matriz subendotelial en los gránulos de paransulfato, ¿verdad? Hasta nosotros, inclusive en condiciones de lesión endotelial severa, podemos presentar un fenómeno que se llama la autoheparinización, que es de las principales razones por las cuales el trauma tempranamente tiene coagulopatía. Entonces, la proteína C y la proteína S son anticoagulantes. La trombomodulina también. La trombomodulina forma un complejo con la trombina, que es precisamente la que activa la proteína C activada. Que al final de cuentas, ¿verdad? La proteína C activada me va a inhibir principalmente factores 5 y 8 y también voy a tener la antitrombina, que como su nombre lo dice, ¿verdad? Todo lo que dijimos que hacía la trombina, lo vamos a enfrentar con la antitrombina, con un efecto potenciado por la heparina. Recuérdense que la heparina, ¿verdad? Su sitio de acción es unirse a la antitrombina y potenciar su efecto. Si no hay antitrombina, la heparina no sirve para nada. Entonces, y además, lo otro muy importante, el fibrinógeno es soluble, pero la fibrina no. Entonces, toda la fibrina que se acumule, que no sea para el coágulo que yo necesito hacer, se va a convertir en un problema si yo no me encargo de ella y no tengo algún sistema que se encargue de hacer lisis de esa fibrina en exceso, porque insisto, si me pica un alacrán en el pie, no quiero que se me tape la arteria pulmonar. Entonces, vamos a tener aquí al inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina, que la trombina lo activa, ¿verdad? Entonces la activación del inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina me va a producir que se active la plasmina, que la plasmina es la que al final de cuentas va a degradar la fibrina en productos de degradación del fibrinógeno. Y esa plasmina nosotros la podemos estimular farmacológicamente, ¿verdad? Con sustancias como una que usan mucho en neuro, ¿verdad? Que es el activador tisular de plasminógeno recombinante o RTPA, ¿verdad? Que la famosa trombolisis que hacemos, ¿verdad? Para la embolia pulmonar, para el evento cerebrovascular, pues es precisamente estimulando al plasminógeno en plasmina para deshacer la presentación estable de la fibrina. Y entonces, cuando el fibrinógeno se vuelve fibrina, se hace un polímero soluble, uniéndose por sus dominios D. Y entonces, cuando se pega una D con otra D, aparece algo en la sangre que se llama el dímero D, que normalmente no debería estar ahí si no se está formando fibrina, porque el fibrinógeno normalmente no produce dímero D. Entonces, si tenemos dímero D elevado, que puede ser
por inflamación o por trombosis o por las dos cosas, porque ya dijimos que al final de cuentas puede que sea lo mismo. Entonces, eh, vamos a ver que sube la cantidad y entonces este estudio probablemente muchos lo han pedido mal, ¿verdad? Se lo piden a un paciente con 3 semanas de internamiento que tiene una vía central en la yugular, pero para ver si está bien o mal el dímero D, probablemente va a estar elevado y no nos va a servir de nada, pero es importante saber de dónde sale, ¿verdad? Entonces, el plasminógeno, al final de cuentas, estimulado por uroquinasa y por activar del plasminógeno tisular, que dijimos que es importante porque hay tejidos orgánicos que tienen constitucionalmente una alta concentración de estas sustancias. Entonces, cualquiera que haya visto una cirugía de un cáncer de próstata o un trauma craneoencefálico, las coagulopatías que pueden dar, el sangrado que pueden dar, entiende esto. Y vean aquí que esto lo puse porque me pareció muy bonito. Esto es un gráfico al respecto el poder que tiene la plasmina, pero para la invasión del Plasmodium falciparum. Esto es cómo hace la malaria para aprovecharse de la plasmina, para meterse, ¿verdad? Escapar de los coágulos, para escapar del complemento, porque la plasmina también degrada el C3b de la vía del complemento, y la plasmina también degrada las proteínas de unión de la matriz extracelular, entonces permite migración subendotelial. Entonces, vean qué problema, ¿verdad? La malaria tiene todo el tiempo de utilizar esto a su favor. Y entonces, porque ya me quedan 9 minutos, por dicha, no voy bien, ya vamos a hablar de mecanismos fisiopatológicos. Entonces, si de todo lo que acabo de decir les quedó el banquito, yo estoy satisfecho, pero estoy seguro que vamos bien. Y además, si algo me ha enseñado mi hermana, que tiene un doctorado en educación, que los adultos aprendemos información que nos resuelve problemas de la vida cotidiana. El problema de querer meterse en la cascada de la coagulación cuando usted no ve pacientes es que se le olvida cada 3 meses, igual que el esquema de vacunas. En cambio, ¿verdad? Que usted, por lo menos yo, cada vez que tenía examen con, IFON o el que fuera, otra vez ahí 3, 4, 6 meses en las vacunas, ¿verdad? Ahora que no veo niños, probablemente ustedes me hacen un examen de inmunizaciones y repruebo rotundamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo que yo hago, no es lo que yo hago en el día a día. Entonces, irracional que yo sea experto en algo que no veo nunca, que yo pueda entender algo que no entiendo el impacto clínico que tiene. Entonces, ahora, dichosamente para mí, después de tantos años, finalmente voy entendiendo este tema, pero principalmente porque he visto un poco de gente sangrando. No porque me haya vuelto más inteligente que hace 10 años, ¿verdad? Sino porque tengo la capacidad de entender más. Entonces, por ejemplo, ahora entiendo mejor esto, que la falla hepática aguda produce tanta afectación de los factores beta-K dependientes, procoagulantes como anticoagulantes. Entonces, ¿por qué los pacientes con falla hepática tienen el TP prolongado? Porque el factor 7 tiene una vida media muy corta. Y entonces, si nosotros evaluamos la vida del factor tisular, que para que no se confundan, también le dicen protrombina. Entonces, cuando pedimos un tiempo de protrombina, en realidad lo que estamos haciendo es echarle factor tisular a la sangre para ver si hay factor 7 que coagule. Entonces, ahora es más fácil entender eso, ¿verdad? Porque si no es protrombina, ¿qué es protrombina? Bueno, factor tisular. Entonces, por... pero entonces, ¿estos pacientes con INR prolongado sangran más? No, no, porque también tienen disminución de las proteínas anticoagulantes. Entonces, una de las indicaciones de tener pruebas viscoelásticas en nuestro hospital es que nosotros trabajemos con pacientes con cirrosis. Porque, ¿cuál es el error? Transfundir un paciente con un INR en 2 para una biopsia hepática y a lo mejor ese paciente lo que tiene es un estado procoagulante. Muchos pacientes con INR elevado hacen trombosis de vena porta y hay que anticoagularlos con warfarina. Y usted dice, hey, pero no tiene INR como en 1.9. Ajá, ¿verdad? Pero bueno, es por otra razón. No es por efecto farmacológico de un anticoagulante, es porque el estudio que estamos usando para medir a ese paciente, dime, va a dar esa alteración. Pero entonces no se confundan. Casi ningún paciente en falla hepática aguda se muere de sangrado. Es la causa menos frecuente de morirse de falla hepática aguda. Entonces, por ahí no es. Y obviamente tenemos un montón de coagulopatías en nuestro escenario, desde cáncer, sepsis, que todo lo empeora,
golpe de calor, trauma, patología obstétrica, malignidad hematológica, ¿verdad? Cualquiera que haya tenido una leucemia promielocítica sangrando, sabe, se ha sentado a estudiar, ¿verdad? De la vida de la coagulación y el fibrinógeno. Y pues evidentemente, ¿verdad? Podemos recuperarnos o podemos progresar a una coagulación intravascular diseminada. ¿Y de qué va a depender eso? De si tengo lesión tisular, del shock y del tiempo que haya pasado. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Y aquí no me voy a detener porque tenemos una clase de coagulopatía del trauma, que al final voy a tener una sangre que no coagula, hiperfibrinolítica y un endotelio protrombótico. Entonces, por eso es que ese paciente que llega sangrando, ¿verdad? Porque le metieron un picayelo en la femoral, a los 3 días hace una embolia pulmonar. Y usted dice, pero no venía sangrando, ahora ¿por qué tiene un TEP? Porque rápidamente, sin que nosotros nos demos cuenta, va a ocurrir varios fenómenos protrombóticos como que cae, se corta abruptamente la fibrinolisis, se consume la protrombina y entonces, pues más bien, pues tenemos sangre que no coagula con un endotelio protrombótico. Entonces, los 4 pilares de la instauración de la coagulopatía son la lesión tisular con el shock, mayor índice de severidad del trauma, más probabilidades hay de que haya coagulopatía, por ejemplo, entre más huevazos, más coagulopatía. Los elementos que ya mencionamos van a tener una activación sinergística patológica y vamos a tener hemostasia inadecuada y fibrinolisis aumentada. Entonces, la hipoperfusión y el daño tisular me van a producir alteración de ese ecosistema del glicocálix eh, y vean que la estimulación simpática produce liberación de plasminógeno tisular mediado por catecolaminas. Entonces, paradójicamente, cuando estamos atendiendo a un paciente en shock y le ponemos una alta dosis de vasopresores, también le estamos induciendo una endoteliopatía que va a aumentar la cantidad de activador de plasminógeno tisular que está disponible para hacer daño, ¿verdad? Entonces vamos a tener, y ahorita lo vamos a ver, una progresión a la hora de hacer la evaluación con pruebas viscoelásticas a, de un fenotipo hipercoagulable a un estado hipocoagulable e inclusive hiperfibrinolítico. Entonces vamos a tener, ¿verdad? Ya lo dijimos, inmunotrombosis, es imposible separar la coagulación de la inflamación y vamos a tener autoheparinización, alteraciones de la trombina por situaciones de clínicas como la famosa tríada de la muerte, consumo de factores de la coagulación, disfunción plaquetaria, entre otros. Y además, pues vamos a tener un aumento de la fibrinolisis. Y entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Lo que vamos a tener es esto. Podemos tener un fenotipo hipocoagulable con liberación endógena de activador de plasminógeno tisular que va a conllevar hiperfibrinolisis, daño tisular que me va a producir un montón de la vía, ¿verdad? Del factor 7 consumiendo factores de coagulación, ¿verdad? Entonces, ese famoso sangrado en capas, ¿verdad? Que tantos problemas nos genera en la práctica, ¿verdad? Que el paciente no sabemos por qué sigue sangrando, el cirujano no sabe dónde está sangrando, no pareciera que haya ningún sangrado anatómico, pero el paciente no para de sangrar. Bueno, pues las plaquetas, ¿verdad? Eventualmente se van a agotar. Vamos a tener, entre más dañado esté el endotelio, más exposición de la matriz subendotelial. Vamos a tener, ¿verdad? El daño endotelial me va a llevar a la activación de elementos inmunes como neutrófilos y monocitos, por ende puede que tenga un estado hipercoagulable secundario a inflamación y además las redes de neutrófilos atrapan factores y, por ejemplo, puedo llegar a tener, ¿verdad? Endoteliopatía de la sepsis. Puedo tener endoteliopatía posparo, endoteliopatía gestacional, endoteliopatía del shock, endoteliopatía del trauma. Ahora es un término que se ha venido eh, utilizando más y vean, porque ahora en todo lado van a ver esto, inmunotrombosis, porque es imposible separar la coagulación de la inflamación. Y ya para ir aterrizando, ¿verdad? Antes se hablaba de algo en trauma, de la tríada de la muerte,
desde hace un tiempo se convirtió en el diamante de la muerte. Para los que no lo conocen, la TREA original era acidosis, hipotérmico, coagulopatía, y en los últimos años se ha venido hablando de la hipocalcemia, al ser el calcio un cofactor, ¿verdad? De todas las reacciones enzimáticas de la coagulación, inclusive el calcio como tal en la lista original de factores de coagulación está incluido. Entonces, pues la verdad no llama para nada la atención que la hipocalcemia sea un fenómeno presente en los pacientes coagulopáticos y que su no corrección se traduzca en peores desenlaces. Entonces, eh, la acidosis tiene un efecto real sobre la trombina. Vean que a un pH de 7,2 ya los factores de coagulación tienen solo el 50% de la actividad que tienen en un pH de 7,4 y con un pH en 6,8 solo el 20% de factores de la coagulación. Entonces ese señor que me llegó hoy a la 1 de la mañana a la UCI con norepia 1 microgramo, pues infarto, que llegó con un pH en 6,9 y un lactato en 10, pues probablemente ese derrame pleural derecho con el que amaneció hoy sea un hemotórax, porque entre la aspirina, el Plax, el tirofiban y el pH en 6,9 es muy probable que sangre, ¿verdad? Entonces ya ahí uno empieza, dice, le sangró la cabeza, y uno dice, "Ay, sí, porque con todo esto pasando, ¿verdad? Es razonable. Y vean que si lo vemos en déficit de base, entre más acidosis metabólica tenga el paciente, menos generación y activación de factores, menos generación de factor 10 activado, menos generación de fibrina y menos activación de factor 7. El otro, ¿verdad? Importante, calienten a los pacientes. En sala de operaciones los pacientes salen hipotermia en 2 toques. Los pacientes que están en la vía pública, que duraron a la 1:30 de la mañana, duraron hora y media de sacarlos de la carrocería, debajo de un aguacero. Esos pacientes a veces llegan con temperatura central de 29, 30 grados. Entonces hay que hacer esfuerzo activo por calentar a los pacientes para que sangren menos, porque cada grado centígrado que desciende la temperatura cae la actividad de los factores de coagulación un 5%. ¿Y cuál es el problema? Que tradicionalmente la sangre se calienta, ¿verdad? A 37 grados para hacer los ensayos clínicos en el laboratorio. Entonces puede ser que a nivel de laboratorio no veamos nada raro y en sala, ¿verdad? Con el paciente a 33 grados sí vemos, ¿verdad? Que sangra por los catéteres, y sangra por las heridas, y sangra por la sonda Foley, y sangra por todo lado. Y ya dijimos, ¿verdad? Que el calcio, pues es importante. Los hemocomponentes tradicionales están preservados en citrato, que es un quelante del calcio, ¿verdad? Pues de esa forma evitamos que se trombose la sangre que vamos, o los hemocomponentes que vamos a administrar. ¿Qué es lo que pasa? Que el citrato en condiciones usuales se metaboliza en el hígado, pero cuando yo estoy en shock, cuando me acaba de pasar una moto por el abdomen o cuando tengo norepinephrine en 100, ¿verdad? El hígado por lo general no trabaja igual y entonces este citrato se puede empezar a acumular y entonces la misma hemoterapia me puede producir hipocalcemia y atrogenia. Cada cierta cantidad de hemocomponentes que yo le pongo a mi paciente, le tengo que estar poniendo activamente gluconato de calcio y estar monitorizando los mismos gases que hacemos. Ahí está el calcio iónico, que es al final de cuentas el que nos interesa, ¿verdad? Entonces, si tiene el paciente hipocalcemia, corríjanla lo más pronto posible, porque si no, pues sin cofactores, las reacciones enzimáticas no van a ocurrir. Y entonces, ¿verdad? Al final de cuentas, vamos a enfrentarnos a estos dos fenotipos, un fenotipo hiperfirinolítico y un fenotipo protrombótico. ¿En qué momento mi paciente se pasa de aquí para acá? Es diferente para todas las condiciones. ¿Cómo debo utilizar estas terapias? Pues en el resto de las charlas podamos profundizar, porque esta simplemente era la base bioquímica para entender qué es lo que vamos a hablar. Muchísimas gracias, espero que haya estado como mínimo aceptable la ponencia y posteriormente se las puedo facilitar con muchísimo gusto. Realmente, pues no es nada que no hayan visto antes, entonces molesta compartirlo. Eh, listo.